sábado para todos, que el Señor les bendiga. Vamos a tener entonces en esta hora la presentación que le hemos titulado La alimentación en sábado. Vamos a ver algunas características que están implícitas para que podamos pues honrar a Dios en el comer y en el beber. Las Sagradas Escrituras, quiero invitarlos para que abran sus Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 14 y versículo 16. Mateo 14, 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Este texto es extraído de la historia de la alimentación a los 5,000, que ustedes pueden encontrarla en Mateo del capítulo 14 del 13 al 21 y en Marcos capítulo 6 del 32 al 44, en Lucas el capítulo 9 del 10 al 17 y San Juan 6 del 1 al 13. Es interesante que los 4 evangelios mencionan sobre la alimentación a los 5,000. Cada uno de los evangelios o de los evangelistas lo narra de una manera diferente. Cada quien tiene su estilo, cada uno de ellos. Y es interesante, hermanos, que usted busca esto y los 4 narran sobre la alimentación de los 5,000. Pues vamos a ver algunas de las características, ya sea que usted se ubique en Mateo 14 del 13 al 21 o Marcos 6, 32 al 44 o Lucas 9 del 10 al 17 o San Juan 6 del 1 al 13, la alimentación a los 5,000, y ya desde ya vamos a ver algunas de las características que se mencionan en relación a esta historia, basado en lo que el libro Deseado de todas las gentes nos menciona. Una de las características de esta narración es de que tanto de cerca y de lejos, dice el Espíritu de Profecía, venían para ver a Jesús grupos de peregrinos que se dirigían a Jerusalén. ¿Qué eventos estaba llevando a cabo en esa ocasión? La fiesta de la Pascua, ¿verdad? Iban o venían más bien para la fiesta de la Pascua, se estaban dirigiendo a Jerusalén, y entonces muchos de los que sabían que Jesús iba a estar en ese lugar, dice, venían para ver a Jesús. Esa es una de las características. La razón por la cual la gente iba era porque quería ver a Jesús. Otra característica, la gente, dice, escuchaba las palabras misericordiosas que brotaban tan libremente de los labios del Hijo de Dios. Oían las palabras de gracia tan sencillas y claras que les parecían bálsamo para sus almas. Es decir, venían a ver a Jesús, venían a escuchar las palabras de misericordia, las palabras de gracia, que sus palabras, dice, eran sencillas y eran claras. Estoy dando algunas de las características que vamos a poder utilizar cuando estemos hablando de ese milagro que Jesús realizó al dar de comer. ¿Qué venían a ver? A Jesús. ¿Qué venían a escuchar? Un mensaje, un mensaje. ¿Cómo era ese mensaje? Era sencillo y era un mensaje claro. ¿Okay? Características. Otra de ellas, muchos, dice, habían venido de lejos y no habían comido desde la mañana. El viaje era largo, y muchos, dice, no habían comido, es decir, no habían tomado el desayuno, y así habían partido para el viaje. En las aldeas y pueblos de los alrededores podían conseguir alimentos, pero Jesús les dijo, y es el texto bíblico, ¿cuál fue la orden de Jesús? Que no se vayan, ¿verdad? Hay pueblos, hay alrededores, habían lugares donde podían adquirir el alimento, pero la orden fue a los discípulos, porque esa orden que se les dio fue a los discípulos, se les dijo que no se vaya la gente. ¿Quiénes le iban a dar de comer? Denles ustedes de comer, ¿ok? Otra de las características, Jesús, dice, pidió a los discípulos que hiciesen sentar a la gente. Estamos viendo, yo creo que la gran mayoría conocemos la historia, si no hemos dado ahí las citas para que podamos tener el referente de la historia. Y cuando Jesús dice, denles vosotros de comer, pidió a los discípulos que hiciesen sentar a la gente. Deseo toda la gente, dice, hay que formar grupos, unos de 50, otros de 100. ¿Para qué? Para conservar el orden y a fin de que todos pudiesen presenciar lo que iba a hacer. Es decir, 2 características allí. Uno,
El hecho de agruparlos y sentarlos en grupo tenía el propósito de que hubiese orden donde se iba a realizar el evento, y la otra razón es de que si había orden y si todos estaban sentados de manera agrupada, ordenadamente, iban a poder ¿qué? Iban a poder mirar, ¿verdad? Son características, es decir, que cuando no hay orden no se puede percibir lo que Jesús va a hacer. Hecho esto, Jesús dice, después de que dijo, denle vosotros de comer, siéntenlos en grupos, siéntenlos para que haya orden. La siguiente orden que da, dice, Jesús toma más bien los alimentos y alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos se lo dieron a la gente. Es decir, que Jesús, hermanos, si recordamos, o todos más bien sabemos de que Él es el creador también, Jesús es Dios, a pesar de que era humano, también tenía su divinidad. Y cuando Jesús estaba en el cielo, recordemos que Él hizo las cosas, la materia prima para poder elaborar tanto el pan como la creación de los peces. Y ahora dice, toma esos alimentos, ¿cuántos eran? A ver, ustedes ayúdenme, panes, ¿cuántos eran? 5 panes de cebada y dos pececillos. Así de que esos alimentos, dice, los toma en sus manos y alza su vista al cielo, los bendice, los parte después de haber hecho la bendición, y entonces esos alimentos se los da ¿a quiénes? A los discípulos, y los discípulos ahora, es decir, ese pan que él había creado, ese pan que él había dado la materia prima y ese pez, ahora se lo da a los discípulos, y los discípulos ahora se iban a encargar de darlo a las personas. Otra característica, el que enseñaba a la gente la manera de obtener paz y felicidad, se preocupaba tanto de sus necesidades temporales como de las espirituales. Recordamos que la gente decía allí cuando habían hecho la última comida ellos. El día anterior, ¿verdad? Porque no habían tomado el desayuno, podemos decirlo así, porque la historia dice que estuvieron todo el día. Así es de que Jesús sabía eso, sabía que no se habían alimentado, y entonces Él iba a suplir una necesidad, no solamente espiritual, porque venían a escuchar palabras de gracia, sino también tenía que suplir la necesidad temporal. La gente, dice, estaba cansada y débil. Habían estado tan intensamente interesados en las palabras de Cristo que ni siquiera habían pensado en sentarse. Y entonces ahora Jesús daba la ocasión para que ellos pudiesen descansar. Entonces Jesús atiende la necesidad espiritual, pero también la necesidad material o física. Ahora, seguimos entonces en el transcurso de las características. Escuchen aquí porque poco a poco nos vamos adentrando a la relación con la alimentación. Dice, el alimento sencillo que las manos de los discípulos hicieron circular contenía numerosas lecciones. Fíjense bien, ese alimento, hermanos, que había estado en sus manos y que Dios lo había bendecido, había orado a su Padre y que lo había repartido, ese alimento sencillo contenía numerosas lecciones. ¿Cómo era eso? Dice, era un menú humilde. Fíjense bien, hermanos, porque hablar de menús, a mí me encanta mucho hablar de menús, y el Espíritu de Profecía dice que debemos de enseñar a elaborar menús, que es algo muy importante para el tiempo en el cual estamos viviendo. Ahora, el menú que Jesús elaboró en esa ocasión, dice, era un menú humilde, el que había sido provisto por Él. Cristo, dice, habría podido extender delante de la gente una comida opípara. ¿Qué significa la palabra opípara? De acuerdo al diccionario, esa palabra significa o es un sinónimo de la palabra abundante, copioso o banquete. Eso es lo que quiere decir la palabra opípara. Pero, ¿perdón? Sí, no, opípara. Pero los alimentos preparados solamente para satisfacer el apetito no habrían impartido una lección benéfica. Vamos a volver entonces al pensamiento para poder meditar en él. El menú que Jesús, en los planes de Dios, de Jesús, había elaborado, dice, era un menú humilde, había sido provisto por Dios,
No era un banquete, no era una alimentación abundante, opípara, copiosa. Él pudo, hermanos, haber presentado un menú o un banquete, podemos decir un buffet, si hablásemos en nuestros términos de hoy en día, hubiese podido preparar un buffet compuesto de muchos platillos, hubiese podido preparar un menú gourmet quizá, pero sin embargo, dice, los alimentos que él preparó no eran para satisfacer el apetito, porque de esa manera no habría podido impartir una lección benéfica. Fíjense bien, ¿ok? Cristo, dice, enseñaba a los concurrentes que las provisiones naturales que Dios hizo para el hombre habrían sido pervertidas. Y aquí podemos extraer algo también de este pensamiento. Quiere decir, fíjense bien, en el tiempo, ¿hace cuánto tiempo fue escrito esto? ¿O cuándo pasó este evento de la multiplicación de los panes y los peces? Y sin embargo, está diciendo la cita, que Cristo, con ese menú que preparó Él, de manera sencilla, estaba enseñando que esas provisiones naturales que Dios hizo para el hombre habían sido pervertidas. Es decir, el menú que existía, o más bien el tipo de alimentación que existía en esa época, el hombre estaba tomando esos alimentos y lo estaba pervirtiendo. Ahora, en esas épocas, esta gente, dice, disfrutó del descanso y de la comida sencilla que Jesús le proveyó. Más, deseo de toda la gente menciona, más que si hubiese preparado un buffet o una mesa muy extravagante con los alimentos. Eso es lo que menciona el espíritu de profecía. Pero sin embargo ellos disfrutaron más esa alimentación sencilla que el Señor había preparado. Otra lección que podemos obtener aquí: si los hombres, dice, fuesen hoy sencillos en sus costumbres, como Adán y Eva en el principio, provisión para las necesidades de la familia humana. Quiere decir, hermanos, que cuando el hombre no sigue o no se rige por las leyes naturales en relación a la alimentación, o cambia la costumbre de una alimentación sencilla por una más suculenta, ¿qué viene como consecuencia? ¿Prestaron atención a la cita? No alcanza para todos, y entonces unos comen de más y otros de menos, y otros no tienen para comer, a raíz de la alimentación. Es decir, no hay una buena distribución ahí, balance. Pero el egoísmo y la complacencia del gusto antinatural han producido pecado y miseria en el mundo por los excesos de un lado y por la carencia de otro. Es decir, en otras palabras, las dos cosas van a traer mal físico, ya sea porque como de más o ya sea porque como de menos. Una desnutrición, y por otro lado la glotonería, que también va a ser una desnutrición. Ahora, Jesús, dice, no trataba de atraer a la gente, sería otra lección que vamos a obtener de ahí. Jesús, dice, no trataba de atraer a la gente así por la satisfacción de sus deseos de lujo. El sencillo menú era una garantía no solo de su poder, sino de su tierno cuidado manifestado hacia ellos en las necesidades comunes de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, ¿cómo podemos decir de que Jesús manifestó su poder dando un menú sencillo? ¿Que no sería al revés? Si hubiera dado una mesa cargada de alimentos y una variedad de platillos, entonces hubiésemos podido ver su poder. Sin embargo, dice que al presentar un menú sencillo, estaba dando una manifestación de su poder y también de su cuidado, porque Él sabe y conoce cuáles son las necesidades de nuestro organismo. A eso se refiere. Ahora, otra lección que podemos obtener del hecho de que Jesús preparó este tipo de alimentación. El Salvador, dice, no ha prometido a quienes le sigan los lujos del mundo. Su alimento puede ser sencillo y aún escaso. Escuchen bien aquí, porque podemos estar en esta situación. Su suerte, dice, puede hallarse limitada estrechamente por la pobreza, pero Él ha empeñado su palabra de que su necesidad será suplida, y ha prometido lo que es mucho mejor que los bienes mundanales, el permanente consuelo de su propia presencia. No ha prometido lujos, no ha prometido extravagancias, no ha prometido abundancia, pero si usted tiene frijoles y arroz para comer, es un alimento sencillo y Dios está supliendo su necesidad. Eso es lo que quiere decir aquí. No ha prometido los lujos del mundo, pero su alimentación, dice, puede ser sencilla y aún escasa. ¿Lo veríamos como una bendición eso? ¿Sí?
No todos quizás lo vemos como una bendición, pero Dios dice que si le está dando alimentos sencillos y aún escasos, dice, lo debemos de ver como una bendición, porque es Dios el que está supliendo esa necesidad, y la mayor bendición es que su presencia, dice, va a estar ahí con nosotros. Todas esas lecciones, hermanos, las estamos obteniendo ahí de la narración de la alimentación a los 5,000. Ahora, seguimos aquí con más lecciones. Después de que la multitud hubo sido alimentada, sobró abundante comida, y aquí vamos a encontrar otra lección. Pero el que dispone de todos los recursos del poder infinito dijo, ¿recuerdan lo que dijo? ¿Qué dijo? Ajá, primero eso, recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Ahora, estas palabras, dice, significaban más que poner el pan en los cestos. Y aquí vamos a hacer una aplicación práctica en nuestras vidas. Muchas veces sobran alimentos. ¿Qué hacemos con los alimentos que sobran? Sí, algunos lo tiran. Ok. Lo más ideal sería que guardarlos. Pero fíjense aquí que algo captó mi atención de este pensamiento, porque la lección que Jesús quería dar en relación a esto, dice, no solamente tenían que guardarlo. Estas palabras, cuando Jesús dijo, recojan los pedazos que han quedado porque no se pierdan nada, estas palabras significaban más que poner el pan en los cestos. Es decir, sobraron los frijoles, sobró el arroz, sobró la pasta, vamos a ponerla en contenedores y a guardarla en el refrigerador. Ahora pregunto, ¿se nos han echado a perder algunas cosas aún guardadas en el refrigerador? ¿Sí o no? Sí, sí. Porque se olvida uno, o porque uno empieza a guardar y a guardar y a guardar. Y al final uno va y a limpiar el refri y a sacar otra vez. Entonces lo que Jesús quería enseñar, dice aquí, que no solamente era una cuestión de poner el pan en los cestos, sino que la lección era doble. Nada se había de desperdiciar. Recójase todo lo que aliviará la necesidad de los hambrientos de esta tierra. Es decir, recogerlas, guardarlas en contenedores, pero también hay que compartirla. Esa era la lección que Jesús quería mencionarnos. Cuando se recogieron los cestos de fragmentos, la gente se acordó entonces de los amigos que tenía en casa y querían que ellos participasen del pan que Cristo había bendecido. Hoy, sencillamente, en la comida nos tocó ver, creo, un acto muy parecido, ¿no? De poder compartir los alimentos y llevarlos a una visita. Eso era precisamente lo que el Señor estaba enseñando, de que no solamente los guardásemos en contenedores, sino que los compartiésemos. Debe manifestarse el mismo cuidado en las cosas espirituales. El contenido de los canastos fue distribuido entre la muchedumbre y llevado por toda la región circundante. Así también debían dar a otros el pan del cielo para satisfacer el hambre del alma. Estamos entrando ya en un terreno espiritual. Habían de repetir lo que habían aprendido acerca de las cosas admirables de Dios. En los dos contextos, tanto físico como espiritual, uno, el poder compartir el alimento físico, y el otro, poder compartir el pan espiritual. El acto de Cristo, escuchen bien, al suplir las necesidades temporales de una muchedumbre hambrienta, entraña una profunda lección espiritual para todos los que trabajan para Él. Cristo recibía del Padre, es decir, Cristo recibía del Padre, Él impartía a los discípulos y ahora ellos impartían a la multitud y las personas unas a otras. Es decir, que la bendición llegó a ¿cuántos? ¿Sí? Dios a Jesús a los discípulos lo repartieron entre todos y todos se lo llevaron a sus amigos, a sus vecinos o con las personas que encontraban. Así, todos los que están unidos a Cristo recibirán de Él el pan de vida, el alimento celestial, y también lo impartirán a otros. Vamos a dejar hasta ahí entonces las características y las lecciones de la alimentación a los 5,000, y ahora vamos a entrar a otra sección
donde vamos a estar viendo sobre las características de la alimentación adecuada, pero que también se aplican a la alimentación en el día sábado. Pero esta historia nos va a servir de base porque Jesús preparó un menú. Y en algunos detalles vamos a hacer mención a esa historia de la alimentación de los 5,000. El libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en el párrafo 116, dice: si hubo alguna vez un tiempo en que la alimentación debía ser de la clase más sencilla, es ahora. ¿Cuándo se escribió ese pensamiento? En el año de 1869. ¿Cómo era el menú que Jesús preparó para la multitud? Sencillo. 1869, y estamos hablando ya de este tiempo, se escribió la Mensajera del Señor: si hubo alguna vez un tiempo en que la alimentación debía ser de la clase más sencilla, es ahora, 1869. ¿Cómo debería ser ahora entonces? Más sencillo. Vamos a ver qué sigue diciendo aquí. ¿Qué es sencillo? ¿Qué significa una alimentación sencilla? ¿Qué abarca? ¿Qué alimentos integran una alimentación sencilla? Quizá hay muchas cosas que vamos a mencionar que ustedes saben, pero la repetición o más bien el hecho de conocer y recalcar, hermanos, nos hace, el propósito es llevar a la práctica lo que estamos escuchando o lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué implica una alimentación sencilla? ¿Qué alimentos integran una alimentación sencilla? Si queremos un texto bíblico como base, no hay otro mejor que el de Génesis capítulo 1 y versículo 29. Pero la pluma inspirada amplía este versículo. Consejos sobre el régimen alimenticio, párrafo 111, 113 y 114, hemos englobado aquí para que podamos ver cuáles son los alimentos que integran esta alimentación sencilla. Cereales, ¿quién me ayuda? ¿Qué más? Frutas, vegetales u hortalizas o plantas, ¿qué más? Oleaginosas, ¿qué más? Ajá, ¿qué serían los cereales? Ya los mencionamos. ¿Qué más? Tubérculos. El Espíritu de Profecía habla de tubérculos. Cereales, frutas, oleaginosas, legumbres, tubérculos, hortalizas o vegetales. Sí, lo que crece debajo de la tierra. Esos serían los tubérculos. Ejemplo de ellos, de un tubérculo: la papa, la yuca, muy bien. El camote también. Constituyen, dice aquí, el alimento escogido para nosotros por el Creador. Sencillo. Papas. ¿Qué más? Camote. Lechugas, espinacas, zanahorias, manzanas, piña, naranja, cereales. ¿Un cereal? Arroz integral, quinoa, mijo, avena, ¿ok? Oleaginosas, todas las semillas, ¿como cuáles? Las nueces, las almendras, los pistachos, muy bien. ¿Y las legumbres cuáles serían? Se le llama a todos oleaginosas porque son altos en contenido de grasas, óleo, de aceites. Todos esos. Y las semillas, a veces cuando hablamos de semillas decimos la chía y la linaza, y a veces incluimos la girasol, por ejemplo, o la ajonjolí, que son semillas. Es decir, todas esas son semillas. Las oleaginosas son semillas, pero tienen la característica de que son altos en grasa, por eso son oleaginosas. No sé si me explico, son semillas, o sea, todas esas son semillas. La almendra es una semilla, la nuez es una semilla. Inclusive el coco es una oleaginosa, pero es una semilla. El aguacate es aceitoso, pero está clasificado dentro de los vegetales por su contenido no cumple con los estándares de una semilla propiamente oleaginosa. ¿Okay? No sé si quedó por allí. Ok, entonces el texto dice: estos son los alimentos escogidos por el Creador para nosotros. Párrafo 111 dice: preparados del modo más saludable y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Así que ya tenemos cuáles alimentos son los que integran la alimentación. Ahora viene la preparación de los alimentos. ¿Cómo es, decía el pensamiento?
lo más natural posible. ¿Qué significa eso, hermanos? Sí, sí, sí. Sí, es mucho mejor. Entre menos tiempo pasemos en la cocina, porque ahorita vamos a ver esa característica, es decir, lo más natural posible, entra ahí todo lo que es crudo. Pero no vamos a omitir, si no es 100% crudo, hay alimentaciones, o hay una alimentación o recetas más bien, que no son muy complicadas, que son sencillas y que las podemos integrar también, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que dice el párrafo 129 de Consejos sobre el Régimen. Los que atienden a sus visitas, eso está hablando del sábado, pero también está hablando de cualquier día de la semana que usted tenga una visita. Los que atienden a sus visitas, dice, necesitan tener platos saludables y nutritivos, preparados de una manera sencilla y apetitosa. Esa forma de cocinar exigirá nada más que un poco de trabajo o gasto extra, y el consumir esos alimentos en cantidades moderadas no perjudicará a nadie. ¿Por qué está dando esa recomendación aquí en relación a las visitas? Estamos tomando este texto que se puede aplicar tanto para los días sábados como para los días entre semanas. Cuando viene una visita, ¿qué pasa en casa generalmente? Cuando viene alguien, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a esmerar por presentarlo mejor. Y saben que hay un consejo del Espíritu de Profecía allí en relación a eso, que muchas veces dice, preparamos, o una madre se esmera más cuando viene una visita en preparar un alimento y poner una mesa, que cuando servimos para nuestros mismos integrantes. Y dice que eso no debería ser así. No debería ser así. ¿Quién deberíamos atender mejor? A la familia, a la familia. Dice, a veces hablando de la presentación de la mesa, porque también de eso tenemos luz, dice que ponemos una mesa allí sobre la pared nada más y no hay arreglo en la mesa para la familia. Pero si viene alguien más, entonces pongo el mantel, pongo el florero y presentamos el platillo más extravagante, y para poder dar una impresión. Sin embargo, el consejo es, si tiene visitas, su platillo tiene que ser sencillo, apetitoso, saludable y nutritivo, y usted se verá, dice, que va a llevar poco trabajo y gasto extra. Pues si hay visita hay que esmerar, no hay que comprar. Y fíjense esos detalles, hermanos, que da el Espíritu de Profecía. Consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo 320, estamos viendo las características de la alimentación de semana, pero que se aplican también al día sábado. Variación del menú. Últimamente hay una corriente, hermanos, de preparaciones que podemos ver allí en los medios de comunicación. Preparar mucho arroz, por ejemplo, y ese arroz usted lo va a distribuir en el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Esto se les da siempre o generalmente a las personas, sugerencias para personas que trabajan y no hay mucho tiempo de cocinar. Entonces usted cose una olla de frijoles o de lentejas y una olla de arroz y entonces lo distribuye domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y esa no es una alimentación variada. Puede ser que el tiempo le va a beneficiar, pero nutricionalmente hablando, consumir siempre el mismo alimento no es lo más saludable. Otra corriente que miramos muy a menudo, que no es así, pero que cometemos esos errores, es, y muchas personas me dicen, yo tomo esto por la mañana, un batido de plátano y le pongo avena y le pongo semillas de almendras. Y al día siguiente, es decir, todos los días yo me tomo un batido de plátano con avena. Es lo mismo, no es variado. Estoy recibiendo solamente los nutrientes del plátano y de la avena, pero tenemos más cereales y tenemos muchas más frutas. Entonces vamos a variar todos esos alimentos. Variación del menú. El día sábado es lo mismo. Hay una variación de menú para el día sábado. Otro consejo que se nos da en el párrafo 177. No tengáis una gran variedad en la misma comida. 3 o 4 platos son suficientes. Estamos hablando de variedad y estamos diciendo que no todos los días vamos a comer lo mismo. Eso es variedad. Pero el otro consejo, que es muy diferente, es que en la misma comida no haya una gran variedad de la misma comida, o no tengáis una gran variedad en la misma comida. 3 o 4 platos son suficientes, es decir,
tener siempre un estilo buffet, ¿verdad? Donde hay muchísimos platos allí, no es lo correcto. ¿Cuántos? 3 o 4. ¿Ok? Sería lo más indicado, porque entre más platos tenemos, ¿qué va a pasar? Sí. Por eso, hermanos, fíjense, en la poca experiencia que tenemos en las comidas de los días sábados, por ejemplo, se presenta un menú, pero hay otros hermanos u otras personas que quieren otro platillo. Entonces se pone el platillo. ¿Y saben lo que pasa cuando se sirve en la barra y se ponen, por ejemplo, 2 platos principales o 2 acompañamientos? Como no sabemos, o a veces nos dominan los apetitos, pasamos por la barra y decimos, bueno, sírvame de todo poquito, ¿verdad? Entonces, de poquito en poquito, ¿cómo se hace el plato? Entonces, si tenemos ahí, por ejemplo, 2 platos principales o 2 de proteína, entonces yo tendría que elegir entre uno de los 2. Pero si ya lo miré, entonces mi gusto pide de todo un poquito. Sí. Párrafo 128 dice, se gasta tiempo y energía para cocinar una variedad de platos que debieran ser dedicados a propósitos más elevados y nobles. Ahí estamos entrando no solamente en la mayordomía del cuerpo, sino en la mayordomía ¿de qué? Del tiempo, sí. En vez de estar todo el día en la cocina, estamos desperdiciando allí probablemente otros propósitos, dice, más elevados y más nobles. Ahora, otro consejo que se nos da en relación a la alimentación, el alimento, esto es ya cuando está preparado, el alimento debe comerse lentamente. El beneficio que proviene del alimento no depende, escuchen aquí hermanos, fíjense, no depende tanto de la cantidad comida como de su completa digestión. Si lo llevamos al día durante la semana, yo sé que muchos vamos a tener este problema, porque en el trabajo estamos limitados a 15 minutos, a 20 minutos o 30 minutos máximo. Entonces usted tiene que comer, ¿cómo? Rápido. Y eso nos lleva a formar un hábito. Y llega el día sábado, ¿y cómo vamos a comer el día sábado? Igual, vamos a tratar de comer igual, porque se ha formado el hábito. Pero sin embargo, dice, no depende tanto de la cantidad que usted se está comiendo, como de la completa digestión, y la satisfacción del gusto no depende tanto de la cantidad de alimentos ingeridos, como del tiempo que estos permanecen en la boca. Así que queremos saborear y disfrutar más nuestro alimento, ¿qué tenemos que hacer? Masticar más, sí. Y si queremos tener una buena digestión, ¿qué vamos a hacer? Comer despacio y masticar más. Eso se aplica para las comidas de los días sábados y para las comidas de todos los días. Párrafo 211, otro consejo, comer en exceso. Es posible comer inmoderadamente aún sirviéndose de alimentos sanos, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, ya dejamos la alimentación, muchos ya avanzamos en la reforma alimenticia y ahora estamos consumiendo más una alimentación vegetariana, ahí vamos caminando, pero aún en eso, en alimentos saludables o sanos, podemos caer en el hecho de que, bueno, como está sano, pues comamos más, ¿verdad? Comamos más. Por el hecho de que alguien haya descartado el uso de los artículos alimenticios perjudiciales, no significa que puede comer tanto como le plazca. ¿Hasta cuándo paramos o dejamos de comer? Tendríamos que ser cuando estamos satisfechos. Pero no, sino hasta cuando estamos, sí, ¿qué decimos? Estoy hasta aquí, ¿verdad? O cuando ya nos tenemos que desabrochar aquí el botoncito. Bueno, el comer en exceso, no importa cuál sea la calidad de los alimentos, traba la maquinaria viviente y así la obstaculiza en su obra. Otro consejo que se nos da para el día sábado y para entre semana. Párrafo 166. Una costumbre. Esta es una costumbre que llega a ser un hábito. El hecho de comer y después tomar, ¿verdad? Agua sería lo mejor.
Pero en lo peor no tomamos con agua, sino con qué tomamos o comemos. Con sodas, ¿verdad? La coca o ¿qué más? Bueno, el Sprite, las sodas, en fin. Ok. Dice no tomar líquidos con los alimentos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Es un consejo arbitrario el que Dios está dando? Se diluyen los jugos gástricos y estorban la digestión de los alimentos sólidos. Lo que es líquido va a pasar porque no necesita digestión, sino se absorbe. Así que para la digestión de los sólidos y entonces para que dé paso primero a los líquidos, hermano. Estaba en la escuela que una profesora dijo algo que a veces no tiene que tomar líquido antes o después, porque nuestra saliva dice que el bolo alimenticio, el bolo alimenticio va revuelta con saliva. Cuando llega al estómago, los ácidos empiezan a destruir. Por esa razón aquí no tiene que tomar nada, porque si no, como un cálculo. Diluye, y sí, desde la boca, precisamente ya desde la boca. Listo. Mucha gente dice que es el seco comer sin agua, sin entrar algo de líquido, pero ese es el propósito de masticar bastante, que su propia saliva pueda quebrar la comida y así, ¿no? Por eso es uno de los puntos anteriores que era comer despacio y masticar bastante. Exactamente. Y otra de las cosas también, hermanos, cuando se hace el menú, siempre se mira, y ahí entra entonces la elaboración del menú, qué cosa estoy poniendo, si es un alimento, por ejemplo, demasiado seco, algunas tortitas o croquetas ahí muy secas, tendría que ir acompañado de qué, para que no esté tan seco. De una salsa, ¿sí? O de algo. Las ensaladas también aportan suficiente cantidad de líquidos. Otra de las cosas que eso que mencionó Liz, muy cierto, no me pasa la comida, pero otra de las cosas que ocurren es de que me da mucha sed a la hora de comer. ¿Y eso por qué da? ¿O por qué pasa? Porque no estamos tomando suficiente cantidad de líquidos, ¿verdad? De 8 a 10 antes, sí, una hora antes, una hora después o hasta 30 minutos antes. Pero hay que estar hidratándonos para que al momento que estamos comiendo pues no provoque el estar tomando líquidos. Otro de los consejos, ¿sí? Los alimentos que está consumiendo con demasiadas Condimentos o sales, sí, también eso va a provocar que haya irritación y nos va a provocar sed. Picantes. El párrafo 188 es otro consejo, dice no conviene ingerir frutas y verduras en la misma comida. Es mejor entonces consumir la fruta en una comida y las verduras en otras. Entonces no vamos a preparar una ensalada que lleve lechuga, que lleve con manzanas, ¿verdad? Rodajitas de manzana o con fresas o con pedacitos de mango. Entonces vamos a ingerir las frutas por un lado y los vegetales en otra comida. Eso es consejo para días sábados y también para los días de semana. El párrafo 135 nos da otro consejo. Debido a que es erróneo comer tan solo para gratificar el gusto pervertido, no debe sacarse la conclusión de que hemos de ser indiferentes con respecto a nuestra alimentación. Cuando dice el pensamiento, si hubo un tiempo en el que la alimentación debería ser sencillo, es ahora, no quiere decir de que, bueno, pues cualquier cosita comamos. Dice, no lleguemos a esa conclusión de que seamos indiferentes. Es un asunto de la mayor importancia y nadie debe adoptar un régimen empobrecido. Cualquier cosa comamos, pues sí es tan sencillo, ¿no? Muchos, dice, están debilitados por la enfermedad y necesitan alimentos nutritivos y bien preparados. Los reformadores de la salud deben tener cuidado de evitar los extremos. Por un lado, sencillo, pero sin descuido. ¿Okay? Y ahora sí, en esta tercera sección vamos a ver características específicas en día sábado. Lo que acabamos de mencionar ahorita son características que se aplican al sábado y todos los demás días. Estas son específicamente en día sábado. Éxodo.
en el capítulo 35, los que quieran buscar, Éxodo, capítulo 35, versículos 2 y 3. Vamos a ver el consejo que Dios les dio al pueblo de Israel. Y vamos a ver qué aplicación tiene para nuestro tiempo. Si lo podemos aplicar de la misma manera o si hay algún cambio. En Éxodo 35, 2 y 3. Durante el Éxodo, Dios orientó no hacer fuego para cocinar el sábado. Y les dijo, ahí van a leer ustedes el 2 y el 3. Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo ¿cuándo? Hoy. ¿Estaba hablando en qué día? Viernes. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Fíjense bien aquí, otra vez vamos a estar haciendo alusión entonces a la alimentación a los 5,000. Si les llega a sobrar, ¿qué iban a hacer? Guárdelo. No cambia, ¿verdad? El mismo Dios de orden, de disciplina, de cuidados, es el mismo. Si sobra, guardadlo para mañana. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Éxodo 16, 23 dice, 6 días se trabajará, más el día séptimo os será santo día de reposo para Jehová, y cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. ¿Cambió algo este pensamiento para nuestro tiempo? Sí, por aquí dicen sí, por allá dicen no. ¿Cambió en algo este pensamiento? El fuego que no se prende porque antes pues preparaban con leña, ¿verdad? Exacto. Ahora calentamos porque es más fácil y ya no tenemos que prender y ir a buscar la leña. Sí. Hay una diferencia entre cocinar y calentar, ¿verdad? Una diferencia entre cocinar y calentar. ¿Qué era lo que hacía el pueblo de Israel? Bueno, estando en el desierto no tenían las mismas comodidades, podríamos decirlo así, que tenemos hoy en día. ¿Qué pasaba? Ya la hermana Mayra mencionó, hay que recoger la leña, hay que ir a cargarla, hay que ir a traerla, hay que picar, hay que cocinar, en fin, era un trabajo. Hoy en día no es así. Por lo tanto, Ministerio de Curación, página 237 dice, aunque debe evitarse el cocinar en sábado, pero no por esto es necesario servir los alimentos fríos. En tiempo de frío debe calentarse la comida preparada la víspera, es decir, lo que se preparó el viernes, ahora nada más que vamos a hacer, calentarlo. Con particularidad en las familias donde hay niños, dice, esta sería otra característica. Conviene que el sábado se sirva algo especial, algo que la familia no suele disfrutar cada día. Este es un consejo, dice, especialmente cuando hay niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niños están aprendiendo, hermanos, están aprendiendo de que voy a esperar con una expectativa de que el sábado viene algo rico, no sé qué cosa se va a preparar en casa, pero viene algo rico, agradable. Es para poder enseñarle al niño de que el día sábado es un día especial. Bueno, vamos con otra característica. Consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo 101, página. Yo no apruebo, dice, hablando de lo mismo en relación a los alimentos fríos, dice, yo no apruebo el consumo de mucho alimento frío debido a que entonces debe restarse vitalidad al sistema para calentar el alimento hasta que éste, dice, llegue a ser de la misma temperatura que el estómago antes que la obra de la digestión pueda realizarse. Dice, no apruebo el consumo de mucho alimento frío. Mucho, es decir que puede ser que algún alimento permitido esté. Hay ensaladas frías, como una ensalada de papas en tiempo de verano, ¿verdad? Una ensalada de papas que es fría, pero no todos los alimentos son fríos. Se debería de calentar. ¿Por qué? ¿Cuál era el consejo que estaba aquí implícito? Cuando llega algo frío, ¿qué pasa con el estómago? Exacto, y en ese proceso de llevarlo a la temperatura cuando puede ser digerido, hay un desgaste de energía, es decir, estoy desgastando mi energía, me estoy gastando mi energía cuando no debería de hacerlo.
cuando bien lo podríamos calentar y ahorrarnos ese consumo de energía. Ahora, vamos poniéndonos un poco más serios. Fíjense, Consejo sobre el régimen alimenticio, el párrafo 223 dice, no debemos, y escuchen aquí, hermanos, esto, porque quizás muchos no sabíamos, y bueno, hay que prestar atención a la palabra de Dios. No debemos, dice, proveer para el sábado una cantidad de alimento más abundante ni variada que para los demás días. ¿Lo leo otra vez? No debemos, dice, proveer para el sábado una cantidad de alimento más abundante ni variada que para los demás días. Por el contrario, el alimento debe ser más sencillo y debe comerse menos. Hermanos, si el Espíritu de Profecía estaba diciendo anteriormente que si hay un tiempo en el que la alimentación era sencilla, es ahora, pero en el día sábado, ¿cómo iba a ser la alimentación? Más sencillo, es decir, y no provea, dice, alimentos más abundantes ni más variados que para los que está consumiendo el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Debe ser más sencillo y ese día se debe comer ¿cuánto? Menos. ¿Por qué, hermanos? Ah, bueno. Para no dormir. Nuestra mente no esté botada. Pero tiene razón porque se han hecho estudios, dicen que el corazón practica el descanso. O sea, el ritmo de la cambio de actividades diferentes. Se sabe, entre semana una corriente consume más energía. Y qué bueno que tocó ese punto el hermano, porque en la semana, él mencionó, estamos corriendo y no comemos bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa el sábado? No corremos y entonces comemos más. ¿Por qué? Escuchan aquí, ¿por qué es que no debería ser más sencillo y deberíamos de comer menos? Para que la mente, dice aquí, se encuentre despejada y vigorosa para entender las cosas espirituales. Hermanos, si hay un día en el cual en toda la semana hay comunión con Dios y tenemos que tener ese contacto, ¿verdad? La comunión con Él a través de lo espiritual, siempre. Pero el día sábado, hermanos, es un día especial donde Dios dice baja para estar con su pueblo. Es decir, es más comunión, es decir, más estrechez. Pero es el día en que nuestra mente está más embotada, porque durante la semana corrimos y no hay tiempo, pero el sábado sí tenemos tiempo. Tanto en la comida como cuando, en las noches. Y ahora, dice, pueden oírse las más hermosas palabras sin apreciarlas por estar confusa la mente a causa de una alimentación impropia. Al comer en exceso en el día de reposo, muchos contribuyen más de lo que se figuran a incapacitarse para aprovechar los recursos de edificación espiritual que ofrece ese día. Si hay una manera, hermanos, de cómo yo me privo de poder edificarme espiritualmente o de incapacitarme para poder aprovechar los mensajes que Dios tiene, es a través de la comida en exceso en los días sábados. Dice, muchos contribuyen más de lo que se imaginan, dice, más de lo que se figuran, se están incapacitando por ello. Y dice, hermanos, dice que se pueden predicar los más hermosos mensajes aquí desde el púlpito, mensajes con poder, pero que caerán en oídos que... Por eso dice la palabra de Dios que oyendo no oyen, y viendo, dice, no miran, hermanos, porque la mente está embotada. Ahora, fíjense bien, comer en sábado. Ahora, seguimos aquí, porque esto para mí cada vez más se van poniendo más fuertes los pensamientos. Consejo sobre la salud, página 579, dice, comer en sábado la misma cantidad de alimento que se consume en los días de trabajo está completamente fuera de lugar. Comer la misma cantidad que yo estoy comiendo el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, dice, está completamente fuera de lugar. El sábado es el día que se ha apartado
para la adoración de Dios, y en él debemos tener especialmente cuidado de nuestra alimentación. Es decir, voy a cuidar mi alimentación del domingo, del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, pero cuando llega el sábado, dice el pensamiento, es el día en que más tengo que cuidar mi alimentación. Un estómago pesado significa también un cerebro como pesado. Con frecuencia, dice, se consume una cantidad tan grande de alimento en día sábado que la mente se entorpece, se torna pesada, incapaz de apreciar las cosas espirituales. Los hábitos de comer, escuchen aquí esto, los hábitos de comer tienen mucho que ver con los numerosos ejercicios religiosos aburridos en día sábado. ¿Oyeron eso, hermanos? Es decir, ¿cómo estuvo la programación hoy? Aburrido, ¿no? Hicieron nada en escuela sabática. ¿Cómo estuvo en la tarde? Aburrido. ¿De qué depende eso? Dice aquí. Los hábitos de comer, dice, tienen mucho que ver con los numerosos ejercicios religiosos aburridos en día sábado. ¿Cómo debería ser la programación entonces en día sábado? Hermanos, es el día del Señor. ¿Cómo deberíamos de cantar? ¿Cómo deberíamos adorar? ¿Cómo deberíamos exponer la palabra? ¿Cómo deberíamos escuchar adoradores, dice, en espíritu y en verdad? Pero todo eso, dice, se hace aburrido, y el asunto, dice, es la alimentación. La comida del sábado, los hábitos. La comida del sábado, dice, debiera elegirse en relación con los deberes del día en que debe ofrecerse a Dios el servicio más puro y más santo. Entonces, ¿cómo debería ser el menú del día sábado? Pensando en que el día sábado, si es el día donde el servicio es más puro y santo porque venimos a encontrarnos con Dios, entonces ¿cómo debería ser nuestra alimentación? Dice, en base a eso, dice, haga su menú. Qué interesante, ¿no, hermano? Quizá tengamos que hacer alguna que otra modificación y trabajar en conjunto con todo eso para poder rendirle a Dios un servicio también al momento de comer. Ahora, vamos a responder una pregunta. ¿Qué sucede si alguna visita, sea el sábado o en la familia? ¿Qué sucede si alguien pide un plato malsano? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Con la poca experiencia, a veces ofrecemos o traemos o queremos colaborar o estamos de visita y pues bueno, ¿qué sucede, hermanos? Porque ocurre. ¿Qué sucede si alguien pide un plato malsano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Precisamente hoy platicábamos con el hermano de una experiencia que nos platicaba y que ya hemos escuchado, son dos experiencias que hemos escuchado con un resultado positivo, pero quizá no siempre nos dé ese mismo resultado. Hermana Mayra, después mira. En mi caso no tengo comidas malsanas, no tengo carne, no tengo queso y me pidieran, digamos, como si les diera carne o algo, pues definitivamente no tengo. Entonces yo sencillamente les digo que te lo estoy dando con el mayor de los gustos y especialmente para que la persona permanezca saludable si no está o que empiece a conocer los hábitos saludables. Okay. Yo creo que no debemos de ser groseros a tratar de que las personas aprendan, porque he escuchado casos también de que personas le dicen a fuerza, tienen que comer esto porque eso es basura, y no es esa manera de hablar, pero hablar esencialmente como Jesús nos ha enseñado a nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, tratar de entender a estas personas que no conocen y tratar de enseñarles también el buen camino de la alimentación. Ok, exacto. Creo que la hermana ha respondido. Vamos a leerlo aquí. Consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo 779. ¿Qué hacer en estas situaciones? La mesa, dice, debe tener una abundante provisión de alimentos de buena calidad. Si alguien tiene un gusto pervertido que pida té, café, condimentos y platos malsanos. Recuerdo en una reunión que estábamos de planificación de menú, alguien sugirió, ¿por qué no servimos un tecito después del alimento? Porque eso es muy bueno para la digestión. Me acordé porque aquí dice, alguien que pida té, que pida un café,
condimentos, a ponerle más condimentos a la comida porque quizás no sabe muy bien. ¿Algún plato malsano? Dice aquí el espíritu de profecía. La respuesta es: instrúyalo. Instrúyalo. Despierten su conciencia. Traten de presentarle los principios de la Biblia sobre el tema de la salud. Y aquí, desde luego, lo que mencionó también la hermana, es con cautela, con amor, porque podemos herir sentimientos cuando se presenta esto precisamente. Pero la respuesta es: instrúyalo, ¿sí? Y despierten la conciencia. Probablemente se desconoce, pero Dios nos ha dado un mensaje y tenemos que levantarlo. Ahora, la influencia que tiene la alimentación en el día sábado. Ya casi estamos por terminar. Vamos a ver cuál es la influencia que tiene la alimentación en el día sábado. Una es un ejemplo que se nos da aquí en el párrafo 226, consejos sobre el régimen alimenticio, que tiene que ver con las reuniones de junta. Esto se menciona allí. La indigestión y las reuniones de juntas. Presento esto como la causa de la situación creada en muchas reuniones de concilio y de juntas en las cuales ciertas cuestiones que requerían estudio cuidadoso recibieron poca consideración y se tomaron apresuradamente decisiones de la mayor importancia. Con frecuencia, cuando debiera haber habido unanimidad en la afirmativa, ciertas negativas resueltas cambiaron por completo la atmósfera que reinaba en una reunión. Estos resultados se me han presentado vez tras vez. Es decir, no ocurría una vez, sino ocurrieron varias veces, de que en las reuniones de juntas o en los concilios que tiene la iglesia se tomaban decisiones apresuradas, o cuando se tenía que decir amén se decía que no, o cuando se tenía que decir que no se decía amén, y esto era por la indigestión de los alimentos. Bueno, eso es la influencia de la alimentación en día sábado. Sobre los predicadores. Nuestros predicadores, párrafo 227, consejos sobre el régimen alimenticio, dice: nuestros predicadores no son lo suficientemente cuidadosos con respecto a sus hábitos en el comer. Participan de una gran cantidad de alimentos y de una gran variedad en una misma comida. Algunos, dice, son reformadores solo de nombre. ¿Qué les parece eso? ¿Sí? Y cuando hablamos aquí de predicadores, hermanos, aquí sí, todo lo que abarca el liderazgo y que de alguna u otra manera venimos y paramos aquí enfrente, tiene mucho que ver con eso. Reformadores, dice, de nombres, pero en la mesa. Por eso el espíritu de profecía dice que la manera en que disponemos la mesa dice mucho, dice, del progreso espiritual. Y habla también de la preparación, si se está preparando para ir al cielo o sencillamente no hay preparación. Bueno, ahora, otra cosa que mencionó anteriormente la hermana Mercedes. Cuando comemos en forma inmoderada, pecamos contra nuestros propios cuerpos. Y escuchen aquí. El sábado en la casa de Dios, los glotones se sentarán por las verdades ardientes de la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? Dormirán, dice, hermanos, ni pueden mantener los ojos abiertos, ni pueden comprender los solemnes discursos dados. ¿Y eso por qué? Por la glotonería. Se puede tomar en cuenta también la edad de la persona, cuando está muy mayor. ¿Y qué es? ¿Que se influye eso? ¿Porque duerme mucho o por qué? Digamos que se queda dormido. Son los hábitos. Son los hábitos, porque no todos los que llegan a cierta edad están durmiendo. O sea, hay muchas personas que son muy activas, pero todo depende del estilo de vida de la persona. Yo, bueno, creo que hasta personalmente. Bueno. Porque se trata de la comida. Y Okay. Bueno, quiero decirlo, la verdad creo que duermo mejor que el día. Yo voy a caminar. Entonces, porque yo no puedo estar sin caminar un día. Y pienso que hay algunas familias que están pesaditas. Yo sé que muchos están comenzando, yo sé que muchos son nuevos, pero es bueno que vayan sabiendo que comida pesada no es bueno para el sábado y especialmente para ustedes. Sí, tenemos que considerar
muchos factores, ¿verdad? El asunto, por ejemplo, muchos quizás vamos a considerar que una ensalada es suficiente para algunos que van avanzando, pero quizás no para todos. Y también porque recuerden que el asunto, cuando Jesús dijo a los discípulos, dadles vosotros de comer, ¿era a quiénes? En este caso, ¿a quiénes nos está diciendo a nosotros darles vosotros de comer? ¿A quién? ¿Ah? A visitas a la multitud. Y quizás muchos de ellos, aún ni de los nuestros, estamos acostumbrados a comer solamente la lechuga, por ejemplo. Es un ejemplo que estoy dando. Entonces vamos a ir avanzando poco a poco, todos. No es de que he alcanzado, sino que prosigo a la meta, porque todos estamos ahí. El llamado es para muchos que hablamos y si ni siquiera reformadores somos. Entonces el llamado es para todos, ¿verdad? Porque todos estamos ahí deficientes y tenemos que ir avanzando, y por amor a todos pues se consideran algunos factores. Ahora, seguimos aquí con la nota. Entonces, cuando comemos en forma inmoderada, pecamos contra nuestro propio cuerpo. El sábado en la casa de Dios es aquí, donde los glotones, dice, se sentarán y dormirán. Hay verdades ardientes, dice, pero están durmiendo. Ni pueden mantener los ojos abiertos, ni pueden comprender los solemnes discursos dados. ¿Cree usted que los tales glorifican a Dios en su cuerpo y en su espíritu que son de Dios? Respuesta, no, lo deshonran. Y en cuanto al dispéptico, lo que lo ha convertido en dispéptico es el seguir precisamente esta conducta. Ahora, hay algo, hermanos, que en relación a la alimentación del día sábado, que está relacionada con la obra médica misionera, y ya con esto estaremos terminando prácticamente. Conducción del niño, fíjense bien aquí, página 348 y párrafo 1, dice: la ciencia de cocinar no es algo despreciable. Debiera recibir más atención, pues el organismo necesita alimento a fin de formar buena sangre. Y escuchen aquí, el fundamento de lo que mantiene a la gente en buena salud es la obra médica misionera de cocinar bien. Aquí quizá más adelante vamos a profundizar un poquito más en este pensamiento. Pero siempre hemos mencionado, la alimentación juega un papel muy importante y está relacionada con la obra médica misionera. Dice, el fundamento de lo que mantiene a la gente en buena salud es la obra médica misionera de cocinar bien. Es el fundamento, pero no lo es todo. Entonces, cuando hablamos de Reforma Pro Salud, siempre hemos mencionado comida, sí, pero no solamente es comida, es el fundamento de la salud, sí. Es un soporte bastante grande, pero no es lo único. Usted pone un fundamento, pero no tiene nada. Es decir, el fundamento está firme, está fuerte, pero usted necesita pared, necesita puerta, necesita techo, necesita la ventana. Es decir, no tiene algo fuerte, pero necesita construir sobre esa base. La alimentación es la base, es el fundamento, pero necesita crecer el edificio sobre ese fundamento. Así que es la obra médica misionera de cocinar bien. Haga la relación ahí. Obra médica misionera está relacionada con la cocina o con los alimentos. Ok. Fíjese bien lo que dice Consejos sobre el régimen alimenticio, párrafo 186. Al sentarnos a la mesa podemos hacer obra médica misionera comiendo y bebiendo para la gloria de Dios. ¿Cuándo está haciendo usted obra médica misionera de acuerdo a este pensamiento? Ok. Vamos a ir ampliando y tómelo ya como una clase entonces. La obra médica misionera, hermanos, no solamente es tomar la toalla y hacer hidroterapia o dar masajes o aplicar el carbón y el cataplasma. Obra médica misionera, cada persona que se sienta a su mesa a comer con usted, dice aquí, está haciendo obra médica misionera. ¿Okay? Dependiendo de cómo colocó la mesa o qué colocó ahí en la mesa. Al sentarnos a la mesa podemos hacer obra médica misionera, ¿vale? Porque tenemos el concepto muy corto de lo que es la obra médica. Si alguien se sienta a comer y usted está enseñándole a comer, usted está haciendo obra médica misionera al comer y al beber. Consejo sobre el régimen, párrafo 186.
párrafo 186. Si lo busca por párrafo es más fácil. ¿Ok? Y conducción del niño es la página 348, párrafo 1. De ese sí tengo. Okay. Terminamos con este pensamiento de reflexión. Joya de los Testimonios, tomo 6, página 355. ¿Por qué hablamos de toda la semana y por qué hablábamos del sábado? Escuchen lo que dice el pensamiento y con esto vamos a cerrar. Durante toda la semana debemos recordar el sábado. ¿Cuándo? Es decir, ya dentro de unas horas ya hay que estar pensando en qué día. Y el lunes voy a pensar ya en el sábado. Y el martes, miércoles, jueves, viernes, en sábado. Durante toda la semana debemos recordar el sábado y hacer preparativos para guardarlos. Debemos comprender su importancia espiritual sobre todas las acciones de nuestra vida. Es decir, cuando voy a comer el domingo, cuando voy a comer el lunes, cuando voy a comer el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y no solamente comer, dice sobre todas las acciones que yo realice en 24 horas, el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, dice, debo de comprender su importancia espiritual sobre cada acto de mi vida y debo de recordar el día sábado. Todos los que consideren el sábado como una señal entre Dios y Dios, escucha aquí, diariamente, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, rogarán que la santificación del sábado descanse sobre ellos. Cada día tendrán el compañerismo de Cristo. Hermanos, el asunto de la alimentación es en sábado, pero la preparación para el sábado, porque yo no puedo venir a tener buenos hábitos en un día, cuando 6 días estoy viviendo de manera desordenada, ¿verdad? Entonces, ¿lo puedo lograr? Claro que sí. Y yo puedo comportarme correctamente en el día de hoy. Y ustedes pueden mirar una persona diferente. Pero el Señor, por eso dice aquí, la santificación del sábado descanse sobre ella y cada día tendrán compañerismo con Cristo. Quiere decir que a la vista de Dios, el domingo, lunes, martes, miércoles y toda la semana, estoy viviendo bajo la mirada de Él. Así que, hermanos, mantengamos y recordemos el día sábado todos los días de la semana y que nuestros hábitos de comer y beber, como dice 1 Corintios 10:31, puedan honrarle y glorificarle a Él. Que el Señor les bendiga.